Entrevista al catedrático Dr. Jaime Cárdenas Gracia. Con Jaime Cárdenas, catedrático, profesor e investigador de la UNAM. Jaime, mencionaste que la imposición de Peña Nieto, bueno, se tiene que pagar que se le haya permitido ser presidente. ¿Tú consideras que esta imposición es la razón, la razón principal de esta imposición es esta entrega de Pemex? Yo creo que sí, el sistema electoral mexicano está pervertido. En 2006, pues Calderón, como sabemos, llega con un fraude electoral inmenso. Ahora llega a la presidencia Peña, utilizando recursos públicos, con el apoyo de los medios y también de los intereses extranjeros, sobre todo de los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos seguramente no quieren en México, en la frontera sur, un presidente nacionalista que impida o que ponga en riesgo su visión de crear un área de seguridad continental en todo el hemisferio occidental. Entonces Peña era dúctil y adecuado a esos intereses geopolíticos de los Estados Unidos y por eso llega Peña a la presidencia. Los Estados Unidos ven a México no solamente en términos de seguridad militar o de seguridad nacional, sino en términos de seguridad, tomando en cuenta, por ejemplo, los recursos naturales como el petróleo y otros hidrocarburos. Ellos quieren tener la confianza o la seguridad de que tienen el abastecimiento de energía, de recursos minerales, de agua, de biodiversidad para el desarrollo pues de su estado, para el desarrollo de su nación. Y desde luego que este triunfo de Peña Nieto obedece a todas esas circunstancias. Peña está pagando, dicen que amor con amor se paga, él está pagando al respaldo político y económico que recibió pues de los Estados Unidos. Sí, era un acuerdo previamente. Son acuerdos establecidos, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, la visita de Peña hace unas semanas al G8 en Gran Bretaña, cómo se compromete con los presidentes del G8 a reformar y a dar seguridades a esos países, a los países del G8, que son los países pues más industrializados y más importantes económicamente del mundo, para que las inversiones de sus empresas petroleras pues tengan toda la tranquilidad de emplearse y de desarrollarse en nuestro país. Jaime, vemos también que en el Congreso, en las cámaras, también se le dejó el terreno muy fácil. Vemos, por ejemplo, que los partidos actúan como un solo partido, no me refiero solamente a los tres principales, sino se ve que los demás partidos están actuando en el mismo sentido. ¿Qué opinas, por ejemplo, del hecho de que a diputados destacados, contestatarios, que son como tú y otros destacados diputados hayan quedado fuera de las cámaras y se le dejó el terreno terso a Peña Nieto para que haga esto? Yo creo que sí, desde luego, yo creo que el Pacto por México pues es la vuelta a la hegemonía del PRI, ¿no? El Pacto por México es así como regresar el reloj de la historia a 1929. Y ahora los tres grandes partidos, el PRI, el PAN, el PRD y otras fuerzas políticas actúan como comparsa del gobierno de Peña. Y yo creo que estas fuerzas políticas están calculando mal, están calculando que el pueblo de México no se va a oponer a estas reformas regresivas como la reforma petrolera, y se equivocan. Ya se equivocaron con la reforma educativa, ¿no? En donde los maestros o sectores del sindicato de maestros y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación protestaron esta reforma. Se equivocaron también con la reforma laboral, que el pueblo de México observa que no ha dado el beneficio que prometieron. Y se van a equivocar con las reformas subsiguientes. Vamos a darnos cuenta que la reforma de telecomunicaciones que ya se aprobó, pues es una gran mentira, es una gran simulación, porque los intereses de Televisa, de Telmex, van a seguir incólumes. Y ahora con la reforma petrolera, ellos suponen que el pueblo de México no se va a levantar, no va a protestar, y ahí está el error, ¿no? El error de las fuerzas políticas, incluyendo al PRD o a sectores del PRD, que se está equivocando y que piensan que el pueblo de México está desmovilizado. El pueblo de México necesita
un evento como la propuesta de reforma petrolera para movilizarse. Y se va a movilizar en contra de esta reforma. Hay un mal cálculo político de parte de los partidos políticos y por eso en ese mal cálculo, pues políticos o personas contestatarias pues no tienen espacio en esos partidos políticos. También las demás fuerzas de la izquierda están actuando igual, entonces surge Morena. En este momento Morena tiene un papel fundamental, es digamos que un papel crítico que va a desempeñar, su comportamiento va a ser muy importante en este momento y también va a tener la credibilidad que no tiene ya el sistema, que no tiene ya los partidos. Tal vez es la única oportunidad que tiene ya el sistema de seguir siendo democrático. Sí, yo creo que en este momento la única oposición en México es Morena, porque el PRD, desgraciadamente, con estos acuerdos con Peña Nieto del Pacto por México, ha diluido su capacidad opositora. Entonces, la auténtica oposición en nuestro país es Morena. La propuesta de reforma petrolera de Peña y de los partidos del pacto va a demostrar la capacidad política y la capacidad social de Morena y será el referente de los próximos meses y años en la lucha política del país. Jaime, nos decías también que Estados Unidos va reservando el petróleo que obtiene de sus propios territorios y sin embargo está presionando a México para obtener este petróleo y ocurre en otros campos como en la minería, etcétera, incluyo a Canadá. Ellos son depredadores, depredan en todos los territorios de los países para tener el abastecimiento seguro de energías o de recursos naturales que puedan ser en un futuro 40, 50 años, pues muy importantes en el desarrollo económico e industrial de los Estados Unidos y prefieren gastarse lo que tienen los demás antes que gastarse lo propio. Son como un hermano díscolo, ¿no? Que primero se come los caramelos de los hermanos y ya después pues va guardando los suyos, sus chocolates y sus caramelos y al final se los come, pero antes se come los caramelos de los hermanos o de los amigos antes que comerse los propios caramelos. Así es. Muchas gracias, Jaime. No, a ustedes, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y aquí preparé yo 10 puntos de lo que será seguramente esta propuesta de reforma energética. Hay que decirles a todos los ciudadanos, a las ciudadanas, que la reforma energética de 2008 fue una reforma de carácter legal, es decir, se modificaron aproximadamente 10 leyes, se aprobaron nuevas leyes, pero no se tocó la Constitución. La diferencia es que ahora el gobierno federal, el PRI, el PAN, un sector importante del PRD, quiere no solamente modificar leyes y normas administrativas, sino quiere reformar y cambiar la Constitución. Y esto sí tiene una implicación no solamente histórica y política, sino una significación constitucional, legal muy importante. En un país, la Constitución, como ustedes saben, es la norma fundamental. La Constitución se dice, por algunos, aunque esto hay debates, pero en general se dice que la Constitución no puede ser anticonstitucional. Entonces, si se establece un principio en la Constitución, ese principio o esa norma debe regir a todas las demás disposiciones secundarias y administrativas del país. ¿Y por qué la reforma petrolera que propone el gobierno de Peña o que va a proponer el gobierno de Peña y de la que ha hablado ya ante medios internacionales, ante periódicos revistas como el Financial Times y otros medios? ¿Por qué quieren tocar la Constitución? Pues para que no haya ningún impedimento de carácter jurídico a la explotación de los hidrocarburos que piensa entregar el gobierno mexicano a las grandes petroleras extranjeras. Porque esas petroleras extranjeras le han pedido al gobierno mexicano garantías jurídicas. Le han dicho a Peña, pues vamos a México a invertir millones de... Ahorita les explico de qué consiste esa inversión. Vamos a invertir millones de dólares o de euros, pero queremos tener seguridades legales. No queremos que nos vayan a decir después en la Suprema Corte o alguna autoridad que el contrato que celebramos
o la asociación empresarial que estamos celebrando es ilegal, es anticonstitucional. Entonces, para asegurarles el negocio a las grandes empresas petroleras del mundo, Peña Nieto se ha comprometido a realizar reformas a la Constitución. Entonces, la primera finalidad de esta reforma será reformar, diluir los principios de la Constitución. ¿Qué dice actualmente la Constitución? Hay 3 artículos en la Constitución que son la base de nuestra lucha, de nuestra historia petrolera, y son la base de lo que estamos haciendo. El más importante de ellos es el artículo 27. El artículo 27, como ustedes saben, es consecuencia de la Constitución de Querétaro de 1917. Durante la Constitución de Querétaro, durante el constituyente, se recuperó un principio jurídico muy importante que venía desde la época de la colonia, no respecto al petróleo, pero sí respecto a las minas. Ese principio que se estableció en Querétaro, en el párrafo 4 del artículo 27, estableció que en México la propiedad debía sujetarse a modalidades, la propiedad privada, y que el dueño del suelo no era el dueño del subsuelo. Esto fue muy importante porque al final de los gobiernos de Porfirio Díaz se cambiaron las leyes mineras del país, y para beneficiar a las empresas mineras norteamericanas, inglesas, en fin, más o menos los mismos que quieren venir ahora, se estableció que el dueño del suelo era el dueño del subsuelo. En México esto nunca ha sido así. Desde el descubrimiento de América, desde la conquista, la corona española estableció que el subsuelo pertenecía a la corona, al rey de España. Y cuando México obtuvo la independencia y se firmaron los tratados de Córdoba con el virrey de O'Donoghue, México dijo, bueno, el subsuelo que era de la corona ahora va a ser de la nación mexicana y va a ser administrado por el nuevo Estado mexicano. Entonces, desde la vida independiente, desde que celebramos la Constitución de 1824 y se firmaron esos tratados de Córdoba para establecer la independencia respecto a España, lo que nos quedó de España fue ese principio jurídico, que era que el subsuelo pertenecía a la nación y no pertenecía al propietario del suelo. Así fue durante casi todo el siglo XIX, hasta que llegó Porfirio Díaz a la presidencia. Y para beneficiar a las empresas mineras, Porfirio Díaz cambió el código minero de la época y dijo que el subsuelo pertenecía al propietario del suelo. Cuando vino la Constitución de Querétaro, los constituyentes dijeron, seguramente por influencia de Andrés Molina Enríquez, ustedes saben, fue un jurista muy importante de principios del siglo XX, de finales del XIX. Andrés Molina Enríquez orientó a muchos diputados constituyentes y les dijo, no, es muy importante que les quitemos la riqueza a los extranjeros del subsuelo y que volvamos al principio de la colonia para que el subsuelo sea de la nación. De la nación significa de todos los mexicanos, y que ese subsuelo deba ser administrado por el Estado. Entonces la Constitución de Querétaro estableció ese principio, y cuando se estableció, inmediatamente comenzaron los conflictos diplomáticos, legales y políticos con las grandes empresas, no solamente ya mineras, sino petroleras, porque ya el petróleo comenzaba a ser muy importante en el mundo entero como un factor del desarrollo industrial de los pueblos y de los países. ¿Y qué pasó? Pues las empresas petroleras y mineras iban ante la Suprema Corte de México de la época, y allá por 1923, 1922, la Suprema Corte Mexicana dictó fallos muy, como es la Corte, ¿no?, aún hoy en día, fallos muy tímidos, para decir, bueno, el subsuelo pertenece a la nación, y ahí el pleito era si aplicaban o no retroactivamente la Constitución de Querétaro, es decir, si la Constitución podía aplicarse a las concesiones que se habían otorgado en el gobierno de Porfirio Díaz antes. Y entonces la Corte a veces decía que sí, que podía aplicarse retroactivamente, y a veces la Corte decía que no, y el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la Gran Bretaña presionaban a los presidentes de México de la época. Se dice que una de las razones por las que
es asesinado Venustiano Carranza, era por su defensa, en eso Venustiano Carranza era congruente, por su defensa del subsuelo mexicano y de los recursos del subsuelo para la nación. Pero hubo presidentes de México como Álvaro Obregón que se doblaron. Ustedes saben que en la historia de México hay un hecho ignominioso, un hecho terrible, que fue la firma de unos acuerdos que se llaman los tratados o los acuerdos de Bucareli, que son acuerdos de 1923 que se celebraron en secreto con el gobierno de los Estados Unidos para beneficiar a las grandes empresas petroleras y para que no se aplicara retroactivamente la Constitución de Querétaro, para que las concesiones que estas empresas habían obtenido antes de la promulgación de la Constitución de Querétaro se regularan conforme al régimen jurídico de la época de Porfirio Díaz y no conforme al régimen jurídico de la Constitución de Querétaro. Así siguió la lucha. Obregón, Calles, todos tuvieron problemas con los Estados Unidos. Los Estados Unidos les amenazaban: no te vamos a reconocer como presidente si no aceptas los acuerdos de Bucareli, si aceptas que la Constitución de Querétaro se aplique retroactivamente. Si haces eso, no te reconocemos como presidente. Y la historia llegó, como ustedes saben, hasta Lázaro Cárdenas. Y bueno, las circunstancias históricas del país, las circunstancias mundiales, la posible guerra mundial, todo esto favoreció a que Cárdenas, con su espíritu patriótico y nacionalista, fuera un poco más allá de la Constitución de Querétaro. Y no solamente con Cárdenas se decreta la expropiación y la nacionalización del petróleo, sino que en 1940 se hace un cambio muy importante a la Constitución, al párrafo 6, y se dice no solamente que el subsuelo es de la nación, sino la Constitución reformada a propuesta de Lázaro Cárdenas va a decir a partir de 1940 que se prohíben las concesiones. Y con esto, pues, todas las concesiones que se habían dado se declararon nulas y el Estado mexicano recuperó el control de los hidrocarburos del país. Y se constituye Petróleos Mexicanos por esos años, pero bueno, las empresas petroleras no se quedaron satisfechas, siguieron presionando al gobierno mexicano. El gobierno mexicano tuvo litigios en tribunales extranjeros para pagarles indemnizaciones no tan altas como querían las empresas petroleras, y buscaron la manera de entrarle al negocio petrolero y dijeron: muy bien, ya con Lázaro Cárdenas, además de expropiar y de prohibir las concesiones, se nos impide el paso, pero vamos a inventar otra forma para entrar al negocio petrolero de México. Entonces dijeron: ya no podemos tener concesiones, pero podemos tener contratos. Y Ávila Camacho, que era un presidente pues débil, no era un presidente tan fuerte, no tenía el respaldo popular de Lázaro Cárdenas, acepta una reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución para permitir contratos. Y entonces hay contratos, no solamente con empresarios nacionales, sino con empresarios extranjeros. Y el colmo fue en el sexenio, esto fue el colmo, en el sexenio de Miguel Alemán, porque estos contratos pasaron a ser contratos que se llamaron riesgo, en donde México o Pemex celebraba el contrato, el gobierno mexicano vía Pemex, con el empresario extranjero del petróleo, y decían: bueno, son contratos por 25 años, por 50 años, y vamos a tener una parte de la renta petrolera. Ahora les explico lo que es la renta petrolera. En lugar de que la nación mexicana se quede con la totalidad de la renta petrolera, pues no la debe compartir. ¿Qué es la renta petrolera? La renta petrolera, para decirlo en términos sencillos, es la utilidad, es el beneficio por la venta del petróleo. Hoy en día, un barril del petróleo, extraerlo del subsuelo, más o menos Pemex gasta 8, 9, 10 dólares por extraer un barril del subsuelo. Pero el barril, como ustedes saben, de petróleo en el mercado internacional cuesta más o menos 103, 104 dólares, más de 100 dólares. Es decir, la renta petrolera es la resta de lo que vendemos el petróleo en el mercado internacional a más de 100 dólares y lo que nos cuesta extraerlo del subsuelo. Si nos cuesta 10 dólares extraerlo del subsuelo y lo vendemos a más de 100 dólares,
La renta petrolera son $90. Esta es una riqueza impresionante. Es falso lo que se dice de que Pemex es una empresa que no tiene ganancias. Pemex, antes de pagar los impuestos, porque hay que decir que de esos $90, como 70, Pemex los paga en impuestos, en derechos se llama, en derechos a la Secretaría de Hacienda, solamente se queda como con $20 para mantener en funcionamiento los pozos y el pago de la burocracia, y desde luego también la corrupción que hay en Pemex, que no niego. Pero Pemex paga de esos $90 de la renta petrolera aproximadamente $70 al fisco mexicano. Pemex es el contribuyente más grande del fisco, es la empresa que más paga impuestos. No es la Coca-Cola, no es Bimbo, no es Telmex, no, es Pemex. Pemex es el que paga más impuestos en México. ¿Y esos impuestos a dónde van? Pues esos impuestos van al presupuesto. Se supone que, o se dice, y esto es así porque cada año cuando se aprueba la ley de ingresos y el presupuesto, lo sabemos los que hemos estado en la Cámara, el 40% del presupuesto es de los impuestos de Pemex. De cada 100 pesos, 40 pesos del presupuesto para escuelas, para hospitales, para pagar a maestros, a enfermeras, a médicos, para construir carreteras, presas. Ese dinero viene del petróleo y de los impuestos que paga Pemex. Bueno, pues estas empresas, regreso a la parte de la historia de los contratos riesgo, con la presidencia de Miguel Alemán se entregan pues muchos contratos riesgo y bueno, las empresas petroleras iban por la renta, por los $90 de ahora, y le decían a Pemex, bueno, pues a ti te tocan, Pemex, $40 y a nosotros nos tocan pues otros $50 para que den los 90, y se repartían la renta petrolera. Esto desde luego era profundamente injusto. Injusto porque había renta petrolera que el Estado mexicano no recibía. Pero además pues había excesos de las empresas petroleras, excesos medioambientales, se contaminaba, se trataba mal a los trabajadores, y presidentes posteriores a Miguel Alemán, Ruiz Cortines, decidieron hacer un cambio legal y decir no vamos a aceptar estos contratos riesgo, porque estos contratos riesgo implican una concesión y vamos a prohibir los contratos de riesgo. Y Ruiz Cortines envía la iniciativa el último día de su presidencia. Ruiz Cortines también le tenía miedo a los Estados Unidos y a las grandes petroleras mundiales. Y en el siguiente gobierno, que fue el de López Mateos, se aprueba esta reforma a la ley, pero también a la Constitución. Y ahora la Constitución, así dice actualmente, los hidrocarburos son de la nación. Se prohíben las concesiones y los contratos para que no haya contrato riesgo. Y así iba la historia. Y tardó mucho el gobierno mexicano, casi hasta el gobierno de López Portillo, para pagar las indemnizaciones con las empresas petroleras, pues que querían que les pagáramos por haber reformado la Constitución. Y el gobierno mexicano llega a acuerdos con estas empresas muchos años después. Pero en fin, seguían insistiendo las empresas petroleras. Entonces, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid hay otra reforma a la Constitución. Ahora no al artículo 27, pero sí al artículo 28 y al artículo 25. El artículo 28 dice en el párrafo cuarto que la explotación del petróleo que realiza Pemex no es un monopolio. Y dice además el artículo 28 que esa explotación es exclusiva del Estado. Es decir, no la puede realizar un particular, ni nacional ni extranjero. Y el artículo 25 dice que la explotación de las áreas estratégicas del Estado se realiza por los organismos públicos que tendrán el control y la administración de las áreas estratégicas. Todo eso dice la Constitución. Como ustedes ven, es un impedimento legal, constitucional muy fuerte para que las empresas extranjeras y el gobierno mexicano hagan lo que quiera. Por eso no les bastó la reforma de 2008, porque no tocaron la Constitución, sino solamente la ley. Y entonces los contratos que da la ley, la reforma de 2008, son contratos de servicios, pero no son contratos de explotación. Ahora quieren ellos mismos sacar el crudo y tener el control sobre la explotación del crudo.
sobre los barriles que se extraen diariamente en todos los pozos petroleros del país. Y necesitan un respaldo jurídico, no les basta un respaldo legal, porque la Corte podría decir en un futuro, con un presidente distinto, que eso es anticonstitucional, que eso vulnera la Carta Magna. Entonces quieren tener plena seguridad. Dicen, si vamos a invertir tantos millones de pesos, o de dólares, o de euros, necesitamos que no nos diga un tribunal mexicano o un presidente del futuro, oye, eso que están haciendo es anticonstitucional. Por eso ahora quieren reformar la Constitución. Y por supuesto van a reformar la Constitución y todas las leyes que puedan. Pero lo más importante es la reforma a la Constitución. Y si reforman la Constitución, pues ya estamos perdidos. Si reforman la Constitución, van a venir todos los contratos, riesgo, seguramente concesiones, mecanismos de asociación entre Pemex y empresas petroleras extranjeras. ¿Y qué va a pasar? Pues que estas empresas petroleras se van a llevar parte de la renta petrolera. Y como Pemex es quien más paga impuestos, la pregunta es, ¿y cómo le va a hacer el gobierno mexicano para pagar las escuelas, los hospitales, a los burócratas, a los maestros, etcétera? Pues tiene que aumentar impuestos. Por eso la reforma petrolera está vinculada a otra reforma, que es la reforma fiscal. Y en la reforma fiscal, ¿qué se quiere? Pues aumentar el IVA. Del 16% ahora, pues al 19% o al 22%. Fijar IVA en medicinas y alimentos y en cualquier otra cosa. Tal vez vayan a dejar una canasta básica muy pequeña que no pague IVA, pero lo que implica esto es que los mexicanos, los más pobres, ¿no? somos los que son los que van a pagar el beneficio de las empresas petroleras, porque las empresas petroleras se van a llevar la renta petrolera. Fíjense qué injusto, trabajar para los ricos y para que los pobres paguen esta reforma constitucional que pretende el gobierno de Peña Nieto y el PRI y el PAN. Entonces es algo que no podemos, y un sector del PRD o el PRD también, es algo que no podemos tolerar, es algo que no podemos aceptar, que con nuestros impuestos vayamos a compensar el hueco fiscal que va a dejar que Pemex ya no pague los impuestos que hoy en día paga. Por eso es tan importante que nos opongamos, pero además no solamente por razones de conveniencia económica, porque nosotros paguemos el pato, sino por razones de principio. Aquí hay razones históricas. No fue en balde la lucha de Lázaro Cárdenas y de tantos miles y millones de mexicanos la que se dio en 1938 para expropiar y nacionalizar el petróleo. No en balde fue la lucha que los constituyentes de Querétaro dieron en 1917 para establecer que los hidrocarburos son y pertenecen a la nación. Y no en balde está toda la lucha de la independencia de México, en fin, toda nuestra historia, todo lo que somos. ¿Por qué les vamos a regalar lo que nos pertenece? ¿Por qué les vamos a dar lo que pertenece? Dicen ahora, hay tres argumentos, los que exponen, los que están a favor de esta reforma petrolera, y con esto termino. El primer argumento es que hay que permitir, hay que ser competitivos, hay que favorecer el libre mercado. Pero yo les pregunto a ustedes si en sus casas permiten que un ajeno o un extraño sea competitivo. Oye, esta es mi casa, entra a mi casa, ¿no? Puedes disponer de la sala, de la cocina. Vamos a ser competitivos, ¿no? Vamos a competir a ver quién se duerme en la cama, a ver quién dispone del refrigerador, a ver quién dispone de la estufa, de la cocina. Bueno, es lo que nos dicen, que no queremos ser competitivos, porque queremos mantener el monopolio del Estado en la explotación de los hidrocarburos. Ese es el primer argumento. Luego el segundo argumento es que no tenemos dinero para explotar. Hay un gas que ahora se han inventado. En 2008 dijeron que eran aguas profundas, ¿no? Que el petróleo estaba en el Golfo de México en aguas profundas. Ahora los norteamericanos, que tienen sus satélites, dicen que México tiene un gas que se llama el gas shale. Este gas, los que hayan leído los periódicos, estén al tanto de todo esto, saben que es un gas que se obtiene a grandes profundidades de la tierra y se obtiene mediante una técnica que se llama fracking. Se fracturan las rocas y se utilizan grandes cantidades de agua y también de otros elementos químicos. No solamente es una explotación en contra del medio ambiente,
porque además donde está el gas shale es en el norte de México, en Coahuila, en Nuevo León, en la zona esa de la cuenca de Burgos, ¿no? Y en otras cuencas también del estado de Veracruz y de Tamaulipas, donde se encuentra el gas shale. Entonces eso va a implicar consumo de agua exagerado, la contaminación de la tierra. Pero donde hay explotación de fracking para obtener el gas shale, hay también sismos, produce actividad sísmica, porque se perfora a gran profundidad la tierra. Entonces dicen, no tenemos dinero para extraer el gas shale. Entonces pues solamente las empresas petroleras mundiales tienen el dinero para explotar esos recursos. En México todos sabemos que eso es falso, en México sabemos que sí hay recursos. Bastaría una reforma fiscal, no como la que quiere Peña, para aumentar el IVA en medicinas y alimentos, sino una reforma fiscal para derogar lo que se llaman los regímenes de consolidación fiscal y otros regímenes fiscales que permiten un trato de favor a las grandes empresas de este país. Entonces de ahí se podría obtener el dinero. Bueno, si quisiera obtener el gobierno mexicano dinero para explotar el gas shale o el petróleo en aguas profundas, pues ahí está el dinero de las reservas del Banco de México. México tiene millones de dólares, más de 160,000 millones de dólares el Banco de México en reservas. Según esto, esas reservas son para mantener la estabilidad del peso frente al dólar. Y tenemos también, como todos sabemos, pues los recursos de los trabajadores en las Afores. Entonces, si quisiera el gobierno mexicano tener recursos para explotar el gas shale o el petróleo en aguas profundas, pues ahí tiene las reservas del Banco de México. Ahí tiene o puede hacer una reforma fiscal para que las grandes empresas de este país paguen los impuestos que no pagan. O tiene simplemente las Afores de los trabajadores, ¿no? Y podría obtener los recursos para hacer toda esta explotación. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento es que no tenemos tecnología, lo que también es una verdad a medias. Cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y lo nacionalizó, pues ni siquiera existía Pemex, no existía. Y dijeron, los mexicanos no van a poder extraer el crudo, ni lo van a poder refinar. Y a los pocos años, nuestro gobierno, Pemex, se volvió una empresa competitiva a nivel mundial y desarrolló la tecnología. En México la podemos desarrollar. Tenemos a los ingenieros petroleros, tenemos a los técnicos, tenemos a los obreros, tenemos a jóvenes egresados de las universidades, de las facultades de ingeniería, del Politécnico, que podrían ser pues esa materia gris que desarrollara la industria y la tecnología petrolera del país. O sea, todo eso es posible. La verdad es que se trata de compromisos del gobierno de Peña con los Estados Unidos y con los países europeos y con las empresas petroleras nacionales, internacionales. Él llegó a la presidencia por estos compromisos, con estos compromisos. Por eso lo dejaron ganar. Y ahora tiene que pagarles. ¿Y con qué les va a pagar? Con nuestro petróleo, con nuestros recursos naturales y con los derechos y con la riqueza que pertenece a nuestra generación y a las generaciones futuras del país. Por eso es tan importante la lucha en defensa del petróleo y de los hidrocarburos. Tenemos que decirle a Peña que se va a topar con el pueblo de México, que no va a poder pasar por encima del pueblo de México, y que esa élite del PRI, del PAN y hasta del PRD es una élite traidora a los intereses mexicanos, que no van a poder pasar sobre nosotros, que nosotros vamos a defender la riqueza que es de todos los mexicanos. Muchas gracias.